Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. Habíamos leído en Hechos 3:21 que el cielo va a recibir a Jesús, es decir, lo va a retener. Él no va a volver hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Esa expresión es una gran promesa y que así como aparece ahí, no vuelve a aparecer en el resto de las escrituras. Pero lo cual nos dice, hermanos, que Dios, en medio de todo el daño que hoy día existe en el mundo, Él va a restaurar. Pero, hermano, el ser humano, engañado por el enemigo, se ha ido por otro lado. Y de eso vamos a hablar más adelante también, el engaño del enemigo. Pero vamos a mostrarle, o vamos a compartir algunas ideas, ¿no?, de esta parte para irnos involucrando en el tema. La restauración de todas las cosas. Habíamos mencionado, ¿verdad?, que la familia se ha destruido por completo, se ha deteriorado. Los hijos que crecen y van viendo cómo es que la familia donde ellos están se maneja, la mayoría o algunos de ellos dicen, no, yo no quiero tener un hogar como el de mi papá, yo no quiero tener un hogar como el de mi mamá. Si yo me voy a casar para vivir con mi mamá, déjenme como estoy. Si me voy a casar como mi papá, déjenme así. Y eso se ha ido generando a tal manera que para muchos el matrimonio se convirtió en un terror, ¿sí? Como si fuera algo terrorífico. Y algunos se encargan de inculcarle terror a otros. No se debe casar, no piensen eso. Viva tranquilo. Aunque el apóstol Pablo una vez dijo algo parecido. Él dijo, yo quisiera evitar esto siendo soltero. Pero ha sido de tal tamaño el daño que ha ocurrido en el matrimonio, en los hogares, en la familia, que la verdad, hermano, encontré una familia bien constituida hoy día. Ahora la pregunta es, quienes formamos parte de las familias y quienes somos cabeza de hogar, ¿no nos duele esa realidad? Cuando vemos que la familia no está como Dios quisiera. Pero viene la otra situación. El hombre ha intentado, hermanos, arreglar todo esto. Y lo ha querido hacer de una ciencia llamada psicología. Y ha establecido psicólogos que detrás de un escritorio intentan resolverlo todo. Detrás de un programa radial o televisivo. Detrás de consejos que son buenos y que salen a veces como que la solución a todo. Por ejemplo, hay un canal que en un tiempo presentaba en sus últimos minutos de noticia, es posible ser feliz. No sé si algún día vieron mención. Pero uno sabe que la señora que hablaba ahí nunca ha tenido problemas. En fin, hermano, hay quienes, aparte de la psicología, han depositado y luchan y se arman y se levantan porque creen que el gobierno va a resolver esta dificultad, que las leyes que ponen, que la escuela, que la educación. Y en verdad, hermanos, seamos sinceros y conscientes. ¿Esperaremos algo de esta gente, de estas instituciones, para que nuestras familias y la vida en el hogar y los hijos crezcan de la manera que Dios quiere? Más, hasta el medio ambiente ha llevado y ha sido involucrado en esto. Porque aparte que el pecado ha conllevado a que el medio ambiente así ha sido destruido también, el hombre hoy día, producto de su pecado que lo ha destruido, también ha intentado hacer miles de campañas para restaurar el medio ambiente. Pero imagínense, leyes, psicologías, campañas contra el medio ambiente, pero viene la pregunta, ¿y el estado del corazón qué? Ahí está el problema. Pudiéramos tener el mejor medio ambiente. Es más, si alguien disfrutó de un verdadero buen medio ambiente, fue Adán y Eva, y cayeron en el pecado. Empezó ahí la destrucción, en el mejor medio ambiente que alguien pudo disfrutar, ¿no? Cuando el agua estaba, cuando el aire era
totalmente puro. Y Caín en esa época mató a Abel. Así que nada tiene que ver el medio ambiente con nuestra situación espiritual. ¿Sí? Entonces, teniendo más o menos esa idea, preguntémonos, hermanos, ¿por qué si el deseo de Dios para con nosotros es que estemos en bendición? Y cuando hablamos de bendición es estar en una buena comunión con Él. Si el deseo de Dios siempre fue que la familia fuera bendecida, tener un pueblo para Él celoso de buenas obras, un pueblo que le alabara, un pueblo que le sirviera, ¿por qué el hombre, en este caso, digamos, el pueblo de Israel, que fue su primer escogido, se inclinó en el pecado? Se inclinó al pecado, a los dioses ajenos, a los dioses extraños. ¿Por qué el pueblo fue disperso? ¿Por qué fue esclavo? ¿Por qué fue destruida literalmente la ciudad de Jerusalén? Y cuando usted mira la historia, hermano, siempre va a encontrar destrucción, dispersión, inclinación al pecado, pleitos, guerras, el hombre armado. Toda la historia se ha escrito de esa manera. Y hay una primera causa, hermano, en el Salmo 81, vamos a leer este pasaje. Dios empieza a mostrarnos causas por las cuales se empezó a deteriorar. ¿Cómo dice el Salmo 81 del 8 al 14? Mano, Elber, por favor. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuál fue la causa para que el pueblo escogido de Dios cayera en tal situación? Mire, hermano, que uno de los grandes problemas nuestros sigue siendo el mismo: nuestra falta de capacidad para escuchar. Por eso, hermano, el Espíritu Santo firmemente insiste: todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír. Y nosotros sí que hemos volteado ese mandamiento, ¿no? Somos prontos para hablar, tardos para oír. Mire, si pudiéramos ahora mismo examinar la capacidad de escuchar nuestra, de 1 a 10, yo sé que nadie llegaría a 10. Eso hay que entender, hermano, también es efecto del pecado. La capacidad de oír a Dios en el ser humano se murió también por causa de la desobediencia. Ciertamente morirás. Entonces Dios está mostrando ahí que si el pueblo lo hubiera escuchado, no hubiera andado en pos de dioses ajenos ni de dioses extraños. Pero mire, hermano, lo cruel, Dios los dejó, dice ahí, en la dureza de su corazón y en sus propios consejos. O sea, como quien dice, listo, así como usted le dice a sus hijos, ¿no? Haga usted lo que le dé. Dios hizo eso en determinado momento. Y el pueblo empezó, hermano, a inclinarse a los dioses extraños, a una cosa a la otra. Es más, a través de esto ellos buscaban como la solución a sus problemas. Un día le dijeron a Samuel, a Dios por medio de Samuel: no, mire, la solución de nuestro problema está en que pongamos un rey. Ahí se va a resolver todo, vamos a tener un ejército, vamos a poder pelear con los pueblos vecinos.
Así que la solución es tener un rey. Y Dios le manda a decir, no han desechado a hombre, sino a Dios. Cuando Dios dejó de enviar profetas, ellos se levantaron sus propios profetas. Cuando Dios permitió que fuera destruido el templo, ellos hicieron sus propios santuarios. Y producto de esto después aparecieron las famosas sinagogas. En fin, ellos siempre quisieron, al igual que nosotros, buscarle soluciones a un problema que no detectaron. Porque la detección de nuestro problema no está en lo que ocurre a nuestro alrededor, está en lo que ocurre dentro. Ahí es donde está la destrucción. Lo que ocurre alrededor, Jesús lo dijo, es resultado de lo que sale de acá. Eso dijo el maestro, ¿verdad? Lo que está contaminando al mundo es lo que sale del corazón del ser humano. Lo que está afectando a la familia, lo que está afectando las relaciones es lo que sale de acá. Entonces el verdadero daño está dentro de nosotros. Y la verdadera restauración iniciará allá también en ese mismo lugar, el corazón del hombre. Pero todo esto, hermano, tiene causas. Ya tratamos de mirar unas. Vamos a mirar cómo la palabra nos muestra esa causa. Ya miramos una, es no escuchar. No escuchar. Duele, hermano. Pues yo no sé usted, pero a este Señor le duele demasiado cuando uno le habla a alguien con la palabra o un consejo de la palabra para su vida. Y yo no sé, es como si lo estuvieran insultando. Es como si le estuvieran diciendo algo que no vale la pena. Es como si su cabeza estuviera concentrada estrictamente en lo que ya tiene pensado hacer. Y sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Pero también cuando ya se llega a cierta edad, cuando ya uno ya ha pasado por tantas cosas, ¿qué va a escuchar consejos? En fin, escuchar, hermanos, es un asunto. Pero mire cómo empieza todo. Vamos a 2 Corintios. Esto lo leíamos en estos días. Hoy va a tomar más fuerza este pasaje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 3. Pero me temo que como la serpiente, Satanás, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es la causa entonces para que haya daño en el ser humano, en la familia, en el pueblo de Dios? El primer punto, hermanos, aquí, y que fue lo que primero ocurrió en el mundo, fue que Satanás desvió los sentidos, extravió los sentidos. Y vamos a ponerle mucho cuidado a esto, porque ya lo hemos hablado, lo vamos a repetir para que quede más claro en su mente y en su corazón. ¿Qué es desviar los sentidos, hermano? Por ejemplo, con Eva, vamos a repetir, que es el ejemplo que se usa aquí, así como a Eva, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Satanás para desviarle los sentidos a Eva? ¿Y cómo se los desvió? Póngale cuidado. Lo que hace Satanás es llegar donde ella. Ahora, ¿qué hizo ella? Recibirlo, abrir la puerta y prestarle atención. Satanás le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol muerto. Lo primero que debió haber hecho esta dama fue decirle lo que Jesús hizo en la tentación: apártate de mí. Fue lo primero que debió ella haber hecho. Usted y yo nos pudiéramos evitar de tantos pecados, de tantas situaciones, si cuando vemos venir el mal le dijéramos no, quieto, no hablemos de esto, hasta ahí. Pero cuando usted se abraza con el mal,
y la conversación pecaminosa avanza, ¿usted qué cree que va a hacer Satanás? Él no se va a ir. Él entra. Entonces Eva le dio rienda suelta. Y en el primer intento que hace Satanás con ella le contesta acertadamente, no, lo que Dios dijo fue esto, que el día que comamos del árbol de la ciencia y del bien y del mal, moriremos. Ella estaba bien ahí, pero él insistió, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que lo comas serán abiertos vuestros ojos. Estoy en Génesis 3, ¿verdad? Cuando usted llega al versículo 6, ya se puede dar cuenta que hay dos sentidos extraviados ya. El sentido de la vista. Lea Génesis 3:6 para que observe el sentido de la vista totalmente extraviado. ¿Cómo dice Génesis 3:6? Vio la mujer que el árbol era bueno Ahí. para comer. Era bueno. O sea que lo que Dios le dijo, mira, si lo comes vas a morir. Ahora los ojos de ella están viendo que el árbol es bueno. Sus ojos están extraviados ya. Pero primero se extraviaron sus oídos. Porque sus oídos le prestaron atención a la voz del enemigo. Hoy está pasando y seguirá pasando y se ha multiplicado, hermano, que nosotros las cosas buenas terminamos viéndolas como que sí, como que no, y las cosas malas nosotros las terminamos viendo como buenas. Note, hermano, note que para que usted entienda lo que acaba de escuchar, Satanás ha sembrado ya una idea que se ha transformado en una frase en la cual nos refugiamos para hacer lo que no es correcto. Esa idea convertida en frase es ¿cuál? Yo no le veo nada de malo. ¿Usted lo ha dicho algún día? ¿O lo ha escuchado? Usted habla con el hijo, con el muchachito, con el muchacho, mire, eso no lo debe hacer, mire, no entre por aquí. Papá, yo no le veo nada de malo. Sus sentidos no están en la dirección que Dios quiere que estén. Entonces, cuando yo no le veo nada de malo, hermano, ya eso implica que mi sentido es extraviado. ¿Entienden? Mi sentido no está en la dirección que... Por ejemplo, volvamos a lo que decíamos al principio. Al principio de la predicación decíamos, si usted hablara con su espíritu y le preguntara qué quieres el domingo, él te va a decir, quiero estar con mis hermanos, quiero estar en la mesa del Señor. Pero hay una parte suya, hay una parte mía, que ya, producto de esa idea, dicen, yo no le veo nada de malo que no vaya hoy. ¿Cuál es el problema? Entonces, ese no verle nada de malo, voy a repetirlo, está indicando que el sentido ya está extraviado. ¿Cuál? El que sea. Puede ser el corazón. Porque los sentidos que Satanás trabaja son esos tres. Y vamos con el cuarto ahorita. Los ojos, los oídos y sobre todo el corazón. ¿Cuál es el cuarto, hermano? Nuestra lengua. Cuando nuestra lengua habla lo que no debe hablar, cuando dice lo que no debe decir, cuando nuestro corazón siente lo que no debe sentir. Por ejemplo, ¿qué sintió Eva hacia Dios? Cuando Satanás le dice, no vas a morir, lo que pasa es que Dios sabe que vuestros ojos serán abiertos. ¿Sabe qué sintió Eva? Dios me está engañando. El árbol es bueno, me lo estoy perdiendo. Y llega el momento, hermanos, triste, doloroso, devastador, cuando, y lo decíamos en estos días en una prédica, cuando Satanás logra meterte duda hacia la palabra, cuando Satanás logra meterte duda hacia Dios, hacia la iglesia, o hacia el siervo. Cuando Satanás logra esto, hermano, debes hacer un acto porque tus sentidos están siendo desviados. Eso pasó entonces en el pueblo de Israel. Los sentidos del pueblo de Israel fueron desviados. ¿Cómo es posible, hermano, para que lo tengan en cuenta, cómo es posible que en el primer caso de hermanos, en la primera relación de hermanos que hay aquí en la tierra, ya haya un asesinato? Los dos primeros hermanos, cuando el asesinato no existía.
Oiga, rica del de la culpa, fresquita, culpa de guanada, hora, maracuyá, culpa de fresa, mango. Cuando Moisés sube al monte, los sentidos de los que estaban acá en la parte de abajo de la montaña fueron desviados. Se terminaron, yo no sé, como que enredando con Aarón, el líder, y decidieron hacer una imagen y luego de hacerla, inclinarse a ella. ¿Sí? Hoy día, hermano, cuando la iglesia empezó a surgir y la iglesia empezó a caminar, entonces Pablo le dice a los corintios, volvamos a repetir el versículo, ahí donde estamos, Pablo le dice a los corintios, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Se lo está diciendo a Corinto, la iglesia que Pablo estableció y que definitivamente sus sentidos fueron extraviados. Una de las maneras de que sus sentidos fueron extraviados es que no querían saber nada de Pablo. Se llenaron de una cantidad de conceptos preconcebidos hacia el apóstol que tanto los amó, que no querían ni verlo. No lo querían ver. Era tanto eso, hermano, que cuando esa problemática se levantó, Pablo no pudo ir. Lo primero que hizo fue enviar una carta. La primera a los Corintios. Y después de haber enviado la carta, tuvo que mandar a un emisario para ver cómo estaba la cosa. Y después que se dio cuenta, manda la segunda para ver cómo sigue el asunto y todo, para poder llegar a él allá. O sea, el daño que se hizo, hermano, fue terrible. Y eso pasa, hermano, también en nuestras vidas. Cuando la vida, cuando el hogar, la iglesia es destruida, es difícil que Dios llegue. Mire que cuando Cristo llega a la tierra, hermano, la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Vino a amarles, vino a demostrarles el sacrificio de Dios por ellos y los suyos no le recibieron. ¿Qué más ocurre, hermano, para que exista destrucción? Génesis 4, versículo 4 al 7. Mire, hermano, yo soy consciente de que este versículo que vamos a leer es uno de los versículos menos creídos por nosotros. Lo vamos a leer, a ver si nos ayuda. Génesis 4, 4 al 7. Precisamente hablando del primer asesinato, cuando Caín se levantó contra los hermanos, vamos a leerlo. 4:4, Génesis. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora mire, y se ensañó a Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta ahí, hermano, sin avanzar. Decaer en el semblante es entristecerse, es caerse de ánimo. ¿Sí? ¿Por qué se cayó de esa manera Caín? ¿Por qué decayó? Entonces dice el 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Voy a repetir esto que me he escuchado varias veces. Cuando Dios va a interrogar a Adán y le pregunta qué es lo que has hecho, y Eva contestó y Adán contestó, Adán dice, la mujer que me diste, ¿verdad? Ahora Dios se acerca a Caín a preguntarle y Dios no deja que Caín conteste. Porque la respuesta de Caín podría ser la misma de Adán. Entonces Dios mismo contestó la pregunta que él mismo hizo. ¿Por qué razón ha decaído tu semblante? Entonces Dios contesta la causa. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Por qué causa decayó el ánimo de Caín? Según esto que vamos a leer. Por el pecado. Porque él presentó una ofrenda no agradable delante de Dios.
¿Sí? ¿Por qué decae nuestro ánimo, hermano? O sea, si usted me pregunta a mí, si yo le pregunto a usted, vamos a tener 50.000 razones. Pero la razón de Dios, la única razón que Dios da, es porque no hacemos el bien. ¿Usted lo está leyendo ahí? ¿Por qué nos desanimamos, hermanos, en las cosas de Dios? Ah, porque es que el hermano fulano, es que la hermana sultana, es que aquí, es que allá. Y les digo algo, con justa razón lo que decimos, no son mentiras. Decimos verdades, pero esas verdades no son conforme a la verdad de Dios. Adán parecía tener algo de razón. La que le dio de comer a él fue la mujer, ¿o no? ¿Sí o no? La mujer que me diste me dio y yo comí. Fue así que digo, ¿no? ¿Eso fue una verdad? Sí, es una verdad. Ahora, ¿es la causa de su problema? No. Nunca la causa de nuestros problemas son nuestras verdades. Nunca. Nunca la causa de nuestro desánimo son nuestras razones. Nunca. Es el no hacer el bien. ¿Comprendemos? Bueno, por lo menos eso fue lo que le dijo Dios a Caín, ¿cierto? Fue lo que Dios le dijo a Caín. Ahora, ¿lo creemos nosotros? Yo no sé. Por eso dije antes de leerlo, este es uno de los versículos menos creíbles. Nosotros estamos convencidos que la falta de ánimo en nosotros tiene que ver con alguien o con algo, menos con nosotros mismos. Por eso lo que meditamos el domingo anterior, hermano, dice David que cuando él estaba encorvado, enlutado y que se sentía de la manera que sentía, que no quería ni levantar la cabeza, él mismo dijo, a causa de mi locura, a causa de mi pecado. ¿Lo leyó siempre en el Salmo 38? Él se dio cuenta que el problema era ¿quién? Entonces, ¿por qué hay tantas cosas destruidas en nuestras vidas, hermanos? Por nuestro pecado. ¿Por qué la iglesia cayó en desviación, en engaño? Porque los problemas salieron de adentro. Les voy a mencionar dos aspectos. Uno de ellos, el apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, si quieren buscar el texto, en Hechos capítulo 20, a partir del versículo 29, él le dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Pero eso no fue el problema, él dice, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. De ustedes mismos, de los ancianos, les digo ahí. ¿Dónde ocurrió el primer desvío de la iglesia? Surgió de los primeros miembros, de los primeros ministros. Y cuando se habla del anticristo, ¿de dónde surgió el anticristo? Dice Juan. ¿Salieron de dónde? De vosotros. De nosotros. Del seno de la iglesia. ¿Y dónde estaba el que traicionó a Jesús? En medio del grupo. Metiendo la mano en el plato. Acá dentro de nosotros, hermanos, hay una situación, escuche, hay una situación lamentable, destruida, que está cubierta por un egoísmo, y ese egoísmo no nos permite ver que es la causa de nuestros problemas. ¿Escucharon y entendieron lo que quise decir? Tenemos una cantidad de problemas, pero si alguien nos dice, hermano, mira, eso que estás haciendo no está bien, entonces sale a relucir ese egoísmo. ¿Usted qué me va a decir a mí? Sale a relucir ese yo impetuoso. En vez de lo cual debiéramos, como Jesús, decir, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, Satanás desvía los sentidos y el pecado nos ciega y nos hace creer que otra es la causa de los problemas. Miremos en Nehemías capítulo 1, versículo 8, cuando la ciudad estaba destruida, libro de Nehemías, en el versículo 8, este caballero fue usado por Dios también cuando la ciudad estaba destruida para la reconstrucción de ella. ¿Nehemías qué? 1:8.
Nehemías, si lo han logrado encontrar, ahí está, vecino de Esdras, y Esdras es vecino de Job, si no estoy mal. Antes de Esther. ¿Por ahí? Sí, amén. Después de Esdras. Después de Esdras, Sí. correcto, corrijo yo, entre Y antes Esdras de- y Esther. Y antes de Esther. 1:8. La ciudad había sido destruida, hermano. El pueblo había sido llevado en cautiverio. Se puede leer todo este libro, mayormente este capítulo. Voy a leerlo desde el 6. Esté ahora atento tu oído, él está orando aquí, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, mira esto, que hemos cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, y en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Cuál es la causa entonces de que el pueblo haya sido dispersado? El pecado. El pecado, hermano. ¿Qué es lo que tiene destruida la familia, dispersa la familia? El pecado. No es otra cosa. El pecado. Ahora falta tener la humildad que tuvo este varón para reconocerlo delante de Dios, y mire cómo lo exclama. Él dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él no dijo, mire, esto está así por causa de fulano, o de la tribu tal, no, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces el pecado, hermano, tiene mucho que ver en la causa de tanto problema. Todo lo tiene que ver el pecado. Es todo. Y el último detalle aquí, hermanos, está en 2 de Pedro 2:1. Otra causa es la falsa enseñanza. Lo que ha hecho que el pueblo de Dios del tiempo presente, hermano, haya llegado a los niveles en que hoy está de tanta división, es la falsa enseñanza. 2 de Pedro 2:1. Este es el pasaje, hermano, que hoy les recomiendo que lean. Yo sé que lo han leído, creo, pero este pasaje habla de todo lo que empezó a ocurrir y está ocurriendo en el tiempo de hoy. ¿Cómo dice, hermano Ernel, el 2:1? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Listo. Y su perdición no se duerme. ¿Qué dice ese pasaje entonces? Bueno, que los falsos los hubo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Hubo falsos profetas. ¿Y sabe una cosa? Escucha esto bien. Jesús llegó a decir, miren, no dejen a los siervos de Dios, a los apóstoles, dice, miren, no dejen que la gente los alabe y hable bien de ustedes, porque así alababan y hablaban bien de los falsos profetas. Tremendo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo de Israel a los profetas de Dios los levantó a piedra. Y a los falsos, obsérvenlo ahora en 2 Corintios 11, 4 y 5. 11, versículo 4 y versículo 5. Allá donde estábamos hace rato. Pero él lo va a extender ahora. Ya dijo el temor que tenía de que los sentidos fueran extraviados.
ya han sido extraviados. ¿Qué dice el 4? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que Habéis el que habéis recibido. recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces al apóstol Pablo no lo querían ver, pero los falsos predicadores que llegaron allá, hasta salario les empezaron a dar. Ese es el ser humano. Cuando no quiere escuchar a Dios, Dios lo deja, Dios lo entrega a la dureza de su corazón. Ahora, ¿qué tan parecido es esto que estamos leyendo a los tiempos en que estamos? Pero hay un punto, hermano. Vamos a llegar a un punto para buscar ya la parte final de lo que va Dios a trabajar en esos tiempos, para que se cumpla el primer versículo que leímos hoy. La restauración, el tiempo de la restauración de todas las cosas. Óigalo bien, Dios prometió restaurar y va a restaurar su iglesia. No sé cómo, pero de parte de este servidor. Cada día que le oro a Él, le pido que quiero disponerme en sus manos para que Él logre eso en mi vida, en mi familia y en la congregación que ha de haber acá. Pero esto, hermanos, lo voy a anticipar ahora antes de avanzar. Escúchenlo bien. Esto es voluntario. Esto es voluntario. Esto no es a la fuerza. Esto es voluntario. Esto es para el que quiera. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar un cuadro y este cuadro nos va a llevar a buscar la solución. Vamos a Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Listo? No se aterre de que de pronto lo que vayamos a leer no tenga que ver nada con lo que estamos meditando. Vamos a leerlo simplemente y ahorita Dios nos va a ayudar con esta aplicación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cierto? Sí. Ahora miremos el 2. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo está? Dios creó, lo primero que hizo fue el cielo y la tierra. Pero ocurrió algo. La tierra estaba desordenada, vacía y con tinieblas. Mire esos tres estados, hermanos: desordenada, vacía y tinieblas. Mire su vida ahí. ¿La puede ubicar ahí? Mire la familia allí. Mire la iglesia en ese estado. Desordenada, vacía. ¿Puede ser esa nuestra realidad, hermanos? Esa era la realidad nuestra. El otro día hablábamos y cosas que he venido aprendiendo de los hermanos. Decía un hermano, bueno, ¿no será que Dios nos habrá abandonado? No pareciera a veces, ¿no? Porque como está este mundo, como están las cosas hoy, ¿no será que Dios estipuló unas cosas en su palabra y nosotros estamos haciendo otras totalmente? Ese es el desorden nuestro. La palabra desorden surge, hermanos, de no obedecer las órdenes de Dios. Eso es desorden. Si miramos este pequeño grupito donde nosotros nos estamos congregando, hermanos, ¿será que estamos desordenados también? ¿Y vacíos? Yo creo que sí. Ahora observen el siguiente versículo. Y dijo Dios, sea la luz.
y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Una de las maneras, hermanos, de Dios restaurar todo lo que hemos venido mencionando es que nosotros nos acojamos a la luz de Él. Pablo le escribe a los efesios. Los efesios estaban en una dificultad de división y él les dice en el capítulo 4, versículo 14: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará luz. Y en 2 Tesalonicenses, hermanos, capítulo 2, cuando se habla también del desvío del cristianismo, de la apostasía, dice que la manera de Dios restaurar y destruir todo el engaño es con el resplandor, es decir, con la luz. En los tres pasajes la luz es la solución. Entonces, más que cualquier cosa, una de las grandes dificultades que hoy vivimos es la falta de la luz de Cristo en nuestros corazones. Porque acá está el problema. En otras palabras, lo que nosotros necesitamos es empezar a dejar que Dios ilumine nuestro corazón. ¿Está nuestro corazón con algún sector de tinieblas? Entonces dice el 1 Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si la verdad no está en nosotros, necesitamos restauración. Porque mezclamos luz con tinieblas. Y Jesús no quiere esa mezcla. Porque ahí en Génesis, ¿qué hizo Dios? Separó la luz de las tinieblas. La separó. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No existe comunión. ¿Sí? Hoy, hermanos, necesitamos luz. Pero ¿cómo, hermanos, vendrá esa luz? Jeremías 6:16. Lo que vamos a hacer ahora, yo no sé si es el orden correcto. Lo escribí en este orden. Usted, en el amor de Dios, le sugiero que lo lea y lo medite y de pronto lo coloque en otro orden en su casa, pero léalo. Esto que estamos tratando de meditar hoy, lo vuelva a meditar mañana, pasados estos días. En Jeremías 6:16 hay un llamado, hermanos, muy puntual y propicio para esos tiempos. ¿Cómo dice este pasaje? Dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oiga, Mas dijeron, no andaremos. esa última expresión, no andaremos, es la que conlleva a que hoy compartamos, hermanos, que esto es para el que quiera. ¿Quién quiere ser restaurado? Todos. Pero la palabra aquí nos muestra que aquel pueblo le dijo a Dios, no andaremos. Y dice Jesús cuando llega a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuál es el mayor anhelo de un padre con sus hijos? Que sus hijos anden rectamente. Que sean unidos, Amén. ¿o no? Pero cuando uno ve que sus hijos peleando, ¿qué se siente, hermano? Cuando uno los ve distanciados, ¿no? ¿Qué sentiría Adán y Eva, ¿no? Por la discusión entre Caín y Abel? ¿Qué quiere Dios de su pueblo? Entonces nos está diciendo, hagamos un alto, hermano, y por eso las predicaciones anteriores, recapacite como el hijo pródigo, hermano. Estamos nosotros desordenados, vacíos, en tinieblas. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos luz.
parados, hermano, hagamos ese alto, así como yo estoy viviendo la vida en Cristo Jesús, ¿es la manera correcta? ¿No será que mis sentidos han sido extraviados también por el enemigo? Y yo estoy viendo lo que no debo ver, pensando lo que no debo pensar, oyendo lo que no debo oír, sintiendo lo que no debo sentir. ¿No será eso? ¿O estamos bien? Una de dos. Pero vuelvo a enfatizar, hermano, Dios no enviará a Jesucristo por segunda vez hasta que no te haya restaurado. Pero ¿sabe de qué dependió el pueblo en la antigüedad para ser restaurado? No solamente de la gracia y la misericordia de Dios, dependió de su propio arrepentimiento. ¿Qué dijo Nehemías? Padre, tú dijiste que si pecásemos nos dispersarías hasta el último de la tierra. Mas si, el otro versículo dice lo siguiente, mas si volvemos a ti, aunque la dispersión fuera hasta la última de la tierra, de allá tú nos recogerás. Y cada que el pueblo se humilló, Dios abrió sus brazos para perdonarlos, para reconstruir la ciudad, para reconstruir el templo, para devolverle los profetas. Hoy, hermano, necesitamos pararnos y mirar las sendas antiguas. ¿Cuáles sendas antiguas hoy día, hermano? Por donde anduvieron los hermanos de la iglesia del primer siglo. Le voy a dar un datico nomás para que tenga idea. Yo sé que este dato es cruel para nuestra mente. ¿Sabe cómo ellos empezaron, hermano? Ellos perseveraban cada día. ¿Qué tal? Cada día perseveraban. Un solo dato, ¿verdad? Si mirásemos esas cosas que ellos hicieron, hermano, las cosas mejorarían en la restauración. En Hebreos 4, versículos 7 y 8, que esta debería ser la última palabra de hoy, léalo ahora en este momento. Dios le dice, Hebreos 4, 7 y 8, ¿cómo dice, hermano Jaime? Otra vez Determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. ¿Usted sabe cómo endurece uno el corazón cuando oye la voz de Dios? Le voy a mostrar un ejemplo. Cuando Dios le habla y usted tiene otro texto para contrarrestar a veces, o un argumento. Por ejemplo, en eso que mencionamos hace rato, los hermanos del primer siglo se perseveraban todos los días unánimes en el templo. De una la mente saca un pero. Sí, pero. Y ya eso es endurecer el corazón. En vez de lo cual deberíamos decir, voy a humillarme ante esa palabra, voy a meditarla porque me quiero disponer a cumplirla. Pero uno siempre, hermano, dispara con la mente. Y ese disparo que uno hace con la mente ante la voz de Dios es decirle, no. Cuando nuestra mente genera pensamiento en contra de lo que se oye de Dios, hermano, ahí ya el corazón empieza a endurecerse. En Efesios 5:15, ya lo decíamos hace rato, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, hermano, con temor. Hermano, hermana, use el tiempo, examínese. Mire la viga que hay en su ojo. Porque una congregación está compuesta, hermano, de hermanos que tenemos vigas y de hermanos que tienen pajas. La pajita es más chiquita, la viga es más grande. Pero ¿quién está mal y quién está bien? ¿El que tiene la paja o el que tiene la viga? Ambos. Entonces, si yo tengo una viga y usted tiene una pajita pequeña, o lo contrario, lo peor que podemos hacer es hablar del otro. Porque en el contexto se estaba refiriendo a eso, ¿verdad? En Mateo 7. No juzguéis al que tiene una pajita. ¿Y al que tiene la viga lo juzgamos? No, tampoco. En 2 Corintios 7, hermano,
el texto de Efesios, usted lo puede leer, es lo que ya citábamos. En 2 Corintios 7, 9 al 11, está el modelo de un verdadero arrepentimiento. Corinto, entonces, como iglesia, fue destruida por la presencia de los falsos maestros. Habían logrado penetrar tantas cosas raras, falsas, pero cuando el apóstol les escribe la primera carta, hermanos, logró esto que vamos a leer en la segunda, y ya lo hemos compartido. En 2 a los Corintios 7, lo tenemos, segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Voy a leerlo a partir del 10, usted lo puede leer más arriba después. Dice, porque la tristeza, perdón, a partir del 9. Ahora me gozo, vamos con el 8, perdón, vamos con el 8. Porque aunque os contristé con la carta, repitamos, la primera carta, ¿verdad? Puso triste a los corintios. Aunque los puse tristes con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los puso tristes, los contristó. Ahora me gozo, porque no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Ahí vamos a detenernos, hermano. Uno de los peores daños, y grábese esto bien grabado porque algún día Satanás lo va a tocar por aquí. Uno de los peores daños también que ocurre en el cristiano hoy día es enojarse contra, qué sé yo, contra la iglesia, contra una predicación, contra algo. Cuando Pablo les manda la carta a los corintios y que los trató duro, después lo podíamos mirar, ellos no se enojaron contra Pablo, ellos se contristaron. Entonces el efecto que Dios quiere lograr en un cristiano no es que se enoje. Ahora, escuche esto, cuando Jesús habló a la multitud que lo buscaba por el pan, Él les dijo, ustedes me están buscando porque ayer les di de comer. Al final de esa predicación dice que algunos se ofendieron y se fueron. ¿Sí lo han leído, verdad? En Juan 6. A veces. Pero lo que Dios está buscando a través de su palabra es que contristarnos. Escuche esto, hermano. Si en la congregación pasan cosas, que de hecho pasan, si algún hermano está en algún error, en algún pecado, no te enojes. Lo más correcto es entristecernos, ¿no? Y orar. Pero ¿qué sacamos con enojarnos? ¿Y qué sacamos con decirle a otro hermano que mire que el hermano está pecando? Le damos rienda suelta al enemigo. Entonces, la carta esta logró contristar a los corintios, y por haberse contristado, mire lo que ocurrió. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fue la tristeza que sintió Judas, el deseo de quitarse la vida. La tristeza que sintió Pedro lo llevó a llorar amargamente y a volver a los apóstoles, porque Pedro pecó terriblemente. 11. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Después que no lo querían ver, hermano. Otra versión, por favor. ¿Qué defensa? Después de que no lo querían ver, ahora lo quieren defender. ¿Qué indignación? Dice una frase, hermano, en otra versión. Escuchen, se llenaron de ganas de pedirle perdón al apóstol Pablo. Y hagamos el siguiente cuadro, hermano. ¿Cuántas cosas buenas hizo Jesús a la gente de su tiempo? ¿A cuántos sanó Jesús? ¿A cuántos levantó de la muerte? ¿A cuántos levantó de sus camillas?
¿a cuánto les devolvió su hijo? Y el día que Pilato pregunta, ¿a quién quieren que os suelte? ¿Qué dijo la gente? ¿Cuántas cosas entregó Pablo por los corintios? Él les llegó a decir, yo gastaré de lo mío por amor a vosotros. Y ellos no lo querían ver. Y esto se va a seguir repitiendo hasta que Cristo vuelva. Por eso decíamos al rato, a los falsos los toleraban. Qué ardiente afecto, qué temor, se llenaron de temor. Ahí lo tienen, ¿verdad? Hermano, entonces, para que salgamos del desorden, de lo vacío y de las tinieblas, necesitamos un verdadero arrepentimiento. Necesitamos temor. Necesitamos disposición. Llenarnos de solicitud por Dios. Llenarnos. Necesitamos el anhelo de ser consagrados y de los asuntos consagrados. Último versículo, 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto, hermano, usted quiere restauración en su vida, en su familia, ve la iglesia del Señor. Y cuando hablo de la iglesia del Señor me refiero a todo el que es cristiano hoy día. Lo quiere ver hoy día, hermano. Usted quiere ver la restauración del pueblo de Dios. Yo quisiera verla, no sé si alcanzaré a verla, pero sí quiero trabajar en mi vida, disponerme, hermanos, de Dios. Y una de las maneras de trabajar, hermanos, es esta que acabamos de mirar aquí. Dios necesita, requiere de hombres y mujeres que ya no vivan para sí. ¿Los encontrará Dios aquí? Dios ha de levantar hombres que quieran vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Si hay aquí de esos hombres y de esas mujeres, habrá una restauración. Tenemos nuestras propias necesidades, nuestros propios conflictos, y tras de ellos luchamos, matamos y ardemos de envidia, dice Santiago, y no alcanzamos lo que pedimos. Más bien dice el mismo contexto, someteos a Dios. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Hermano, todo el daño que ha hecho el enemigo, todo el desorden, todas las tinieblas, todo lo vacío en que estemos se puede resolver si escuchamos a Dios, si nos examinamos a nosotros mismos, ¿verdad? Si somos voluntarios de pararnos en el camino y decir, quiero volver a las sendas antiguas, quiero llenarme de solicitud. ¿Cómo es que aquellos hermanos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan? Perseveraban, vivían juntos, todo lo tenían en común. Tenemos que llenarnos de esa disposición, si no, va a ser un poco complicado. Hermanos, Dios nos ayude para que algún día Él pueda ver lo que Jesús pidió antes de morir. ¿Se acuerdan lo que Jesús pidió antes de morir? La oración que hizo antes de que todos sean uno. Esa oración ha de ser contestada. Pero nosotros formamos parte de la respuesta a esa oración. Que el Señor nos bendiga.